tenemos el siguiente ejercicio que tiene que ver con la aplicación de la ley de Faraday, ley de Lenz, y el enunciado menciona: el extremo sur de un imán recto se aleja de una pequeña bobina de alambre. Inicialmente, el campo magnético que cruza el área de la bobina tiene un valor de 40 militeslas. La bobina tiene un radio de 2 milímetros y está compuesta por 100 vueltas de alambre. Si el imán se retira de la bobina en un tiempo de 0.75 segundos, preguntan cuál será la magnitud de la fuerza electromotriz inducida, o FEM, promedio, que se induce en la bobina. Vamos a ver entonces la solución del ejercicio. Entonces, para poder resolver este ejercicio sin ninguna dificultad, vamos a recordar un poquitito rápidamente lo que es la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida, es decir, E, o la FEM, como también se conoce, fuerza electromotriz inducida, es igual, para una espira, es igual a menos la razón de cambio o la derivada del flujo magnético a través de esa espira con respecto al tiempo. Es decir, la derivada del flujo magnético que pasa a través de la espira cerrada con respecto al tiempo. O que también puede ser igual a menos el delta de flujo magnético, es decir, si tenemos un flujo magnético inicial y un flujo magnético final, como es este caso, con respecto a delta t. Delta phi sobre delta t. Delta t también un intervalo de tiempo. ¿Okay? Tiempo inicial, tiempo final. Eso en lo que tiene que ver con la ley de Faraday para una espira. Para una espira o una vuelta. Pero el enunciado nos dice claramente que es una bobina, o sea, no es una sola espira, es una bobina. Luego entonces estamos hablando de n vueltas, en este caso 100 vueltas. Entonces la fuerza electromotriz inducida va a ser menos n por d phi de t o menos n por delta phi sobre delta t. Entonces, si tenemos una espira, la ecuación original. Si tenemos n espiras, es decir, en el caso de una bobina, como en este caso, aplicamos menos n por d phi de t o delta phi delta t. Esto cuando son n espiras, cualquier número, como en este caso que son 100. Entonces, ¿de dónde viene eso? Muy sencillo, viene de lo siguiente. Entonces, imaginémonos la siguiente situación. Tenemos el imán, nos dice ahí el enunciado del ejercicio, polo norte, polo sur, y el ejercicio nos dice que el imán se aleja, el polo sur se aleja de la bobina o de la espira. Dibujemos aquí una espira cerrada. Entonces, ahí tenemos 100 vueltas. Y entonces, ese imán produce un campo magnético en esta forma, que obviamente va a atravesar la espira, o la bobina en este caso, las 100 vueltas. Las líneas de campo magnético generadas por el imán van en esa forma. Pero a su vez se induce un campo magnético inducido que debe ir en esta forma, y la corriente, para que cumpla, debe ir en este sentido. Entonces, ese movimiento del imán alejándose, en este caso, por el caso del problema, porque hay 4 situaciones: si el polo norte estuviera alejándose de la espira o de la bobina, si estuviera acercándose, o el polo sur en este caso acercándose o alejándose, ¿ok? Entonces la corriente debe ir en ese sentido, y esto genera un campo magnético inducido que lo vamos a llamar B inducido. Ese campo magnético inducido es el que me genera un flujo magnético que me genera la fuerza electromotriz inducida. ¿Y por qué el signo de esa fuerza electromotriz es negativo? Se preguntarán algunos, ¿cierto? ¿De dónde sale? Como eso, estamos manejando vectores, el señor Lenz, un físico alemán que no tenía mucho que hacer, no, mentiras. Este científico dijo que la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. Entonces, en otras palabras, esto es como la ley de acción y reacción, que va contrario. Si usted tiene una cuerda y está jalando algo, hay una fuerza que se opone, ¿cierto? ¿Qué se opone? Lo que usted está jalando, una fuerza de acción y reacción, que va en sentido contrario a la fuerza que usted está haciendo, ¿verdad? Eso es básicamente. Aquí sucede lo mismo, para que lo entiendan de una forma sencilla. Pero resulta que el ejercicio nos pide a nosotros básicamente es que calculemos la magnitud, no el vector. Entonces este signo menos en este caso del ejercicio no nos interesa, pero hay que tenerlo en cuenta para la definición, en caso de que nos digan que calcule la fuerza electromotriz, no la magnitud, ¿ok? De la fuerza electromotriz inducida. Entonces la fuerza electromotriz inducida en magnitud va a ser igual a E igual a n por delta phi sobre delta t. Ahora algunos se preguntarán, bueno, ¿y de dónde saco el n? Ya lo tengo, el delta phi y el delta t. Bueno, muy fácil. El flujo magnético, recuerden, es igual a b por a por el coseno del ángulo que forman, coseno de teta, que el campo magnético y el área. Pero en este caso el área es el área que está encerrada por la espira, y el flujo magnético es el flujo magnético inducido. Entonces ambos están en la misma dirección. Luego, ¿cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 0 grados, porque ambos van en la misma dirección, es decir, son paralelos. El vector área, nótenlo acá, el área, y el campo magnético inducido. Luego, el ángulo entre los dos va a ser 0. Entonces, coseno de 0 es 1. Entonces, el flujo va a ser igual
AB por A. Y nos dan el campo magnético inicial, pero nos piden es el delta phi. Entonces el delta phi, ojo con eso, delta phi es flujo magnético final menos flujo magnético inicial. Entonces el flujo magnético inicial lo conocemos, es 40 militeslas. Y el flujo magnético final es 0 porque dice que se retira, el imán se retira, es decir, deja de producir efecto, deja de inducir ese campo magnético en 0.75 segundos. Entonces, ¿qué dato nos da el problema? Nos dice que n son 100 vueltas, que el campo magnético inducido inicial son 40 militeslas, que el delta tiempo o el intervalo de tiempo que gasta en alejarse del imán completamente de la bobina son 0.75 segundos. Y nos piden entonces que calculemos cuál es la fuerza o la magnitud de la fuerza electromotriz inducida. Como es la magnitud, básicamente no tengo en cuenta los signos. Entonces digo que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a N por delta phi, que es B por A, porque ya sabemos que el coseno de 0 es 1, sobre delta T, que nos lo da el ejercicio, y todo se reduce a reemplazar eso. Entonces van a ser 100 vueltas por 40 militeslas, es decir, 40 por 10 a la menos 3, mucho cuidado con eso, teslas, por el área, que es pi. El área de una circunferencia, ¿cuánto es? Una espira circular. Es pi por el radio al cuadrado. Entonces pi por radio, y el radio son 2 milímetros. Entonces aquí se me olvidó colocar ese dato, que nos lo da el problema. El radio son 2 milímetros. Pi por 2 por 10 a la menos 3, para que me dé en metros. Tengo que convertir todas las unidades a unidades del mismo sistema. MKS, metros, kilogramos, segundos, en este caso metros, y teslas. Sobre delta T, que son 0.75 segundos. Y listo, resuelvo mi problema para encontrar la magnitud. Entonces vamos a usar la calculadora y vamos a hacer esa operación. Entonces fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a multiplicar 100 por 40 exponente 3 negativo, 40 por 10 a la menos 3, y por pi y por el radio al cuadrado. Aquí se me olvidó colocar el radio al cuadrado. Entonces mucho cuidado, no se nos olvide eso. Es pi por radio al cuadrado, ¿ok? El área. Entonces por el radio al cuadrado, que sería 2, entonces abro un paréntesis porque tengo que elevar esa cantidad al cuadrado, 2 exponente 3 negativo, que son 2 milímetros, para pasarlos a metros, 2 por 10 a la menos 3, elevado al cuadrado, igual, y eso me da ese valor, y eso lo divido entre 0.75, y eso me va a dar 6.702 por 10 a la menos 5, eso me da 6.702 por 10 a la menos 5 voltios. Y esa es la fuerza electromotriz inducida, o el voltaje, o la diferencia de potencial que se genera en esa bobina si midiéramos allí esa diferencia de voltaje que se genera. Recordemos que aquí había olvidado que es pi por radio al cuadrado. Recuerden que el área de una circunferencia, no se les olvide, el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado, para los que no entienden por qué coloqué ese cuadrado ahí al final, se me olvidó. Entonces, como ven, es fácil, basta con que tengamos los conceptos claros. Vuelvan a revisar el ejercicio cuantas veces sea necesario hasta que lo entiendan perfectamente. Y recuerden, la práctica es la que hace al maestro. Nadie nació aprendido. Los únicos que no necesitan practicar y estudiar una y otra vez son los genios. Personas como usted, como yo, necesitamos practicar muchos ejercicios. Yo me equivoco, como cualquier ser humano. Así que me disculpan si cometo algún error, ¿ok? Bien, me da mucho gusto compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, no se cansen, no se rindan, sigan adelante, que hay cosas mejores para ustedes. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.